Bueno, gracias. Bueno, entonces, como les decía, mi nombre es David Taborda. Lo ideal es que, además de esta primera sesión que vamos a tener, lo que teníamos pensado era hacer como una especie de serie eh, de mínimo 4 sesiones en las que vamos a abordar diversos temas o diversas situaciones que se nos pueden presentar a nosotros en nuestro ejercicio como traders y ofrecer ciertas herramientas, ciertos conceptos y cierto conocimiento que a la hora de estar en medio de una situación X podamos saber qué hacer. Bueno, para nadie pues es como un secreto que incluso muchísimos traders, traders rentables que tienen cuentas auditadas dicen no, lo más importante más que eh, el análisis técnico, más que el análisis fundamental, es la psicología. Yo noto desde mi punto pues, de conocimiento, que es la psicología, muchas personas hablando sobre psicología del trading y he tenido muchas discusiones en muchos grupos en los que he estado. Bueno, y si tienen alguna pregunta la pueden hacer y al final seguro la contesto sobre, no, es que la psicología no es nada, la psicología es tener un plan de trading y ser disciplinado, la psicología es cuando tú ya tienes en tu plan una gestión de riesgo y la sigues, y yo les pregunto, bueno, y es que eso no es psicología, precisamente es psicología, o sea, ser disciplinado, tener un plan de trading, seguirlo a rajatabla, despertarse todos los días a cierta hora y tener cierta rutina, todo eso es psicología. De hecho, yo creo que la psicología es algo que vemos desde que nos despertamos hasta que nos acostamos. Incluso en los sueños hay psicología. Eso no quiere decir que yo interprete sueños, de hecho yo considero que eso no es una psicología, sino que es más bien una pseudociencia. Y otra cosa que quería anticipar es que todo lo que les voy a hablar aquí es psicología basada en la evidencia, o sea, es psicología científica. Yo considero que la psicología es una ciencia, así como si fuese una biología, y no es tanto de hablar, como muchos de pronto que quizá han ido al psicólogo han tenido malas referencias de los psicólogos, es que no sirven para nada. Es por eso, porque hay muchos modelos de intervención que están basados en la evidencia y el hecho de que estén basados en la evidencia lo que hacen es que sean efectivos, efectivos para solucionar un problema, como en este caso pueden ser muchas de las situaciones que como vamos a ver a lo largo pues de esta clase y de las otras se nos pueden presentar a nosotros en nuestro camino de traders. Bueno, entonces vamos a empezar. Eh, entonces, lo primero, para saber entonces yo cómo voy a aplicar la psicología al trading, voy a hacer una breve introducción de entonces qué es lo que estudia la psicología. Entonces la psicología estudia una relación particular que establece un individuo, o sea, cada uno de nosotros como traders, con eventos del mundo o el entorno a partir de nuestra formación. O sea, desde que nosotros nacemos o incluso cuando nosotros estamos dentro del vientre de nuestras mamás, estamos aprendiendo cosas. Y luego de nacer, de salir de nuestras mamás, nosotros empezamos a tener comportamiento psicológico. Todo esto es muy curioso y de pronto si alguno tiene preguntas, también me las puedo hacer al final que no sea solamente de trading, sino de psicología. A mí me parece algo esto súper curioso, súper interesante y bueno, pues, y soy un fanático de la psicología. Bueno, entonces, ¿cómo así? Entonces, ¿qué es lo que nosotros estudiamos? Yo, David, o Gustavo, o Freddy, o cualquier otra persona que me esté escuchando en estos momentos, tenemos relaciones muy específicas con ciertos eventos del mundo, con ciertos objetos, y nosotros respondemos de manera diferente. ¿Cómo así? Así como el ejemplo que estaba diciendo Gustavo del miedo. Seguramente Gustavo, con su experiencia, que tiene varias cuentas de fondeo, que seguramente ya haya retirado, la interacción que él tiene con el miedo es diferente a la interacción que, por ejemplo, tengo yo, que todavía me considero un novato en el trading, o que tienen muchos otros. Entonces, uno podría decir, bueno, ¿qué es lo que ha hecho Gustavo a lo largo de todo este tiempo que ya no tiene miedo o que ya no le da el tanto miedo? Entonces, eso lo vamos a empezar a ver. Primero es que nos quedemos de esto. Todas las relaciones que yo tengo con el mundo del entorno, con objetos, es psicología. Entonces, por eso mismo, eventos del mundo pueden ser la incertidumbre, puede ser el riesgo, puede ser el control, puede ser la novedad, puede ser la autoridad o pueden ser también objetos. Todas estas son configuraciones que tiene el mundo, son parámetros que tiene el mundo a los cuales nosotros respondemos de una manera particular. Por eso en esto de la psicología no hay recetas mágicas o recetas de paso 1, paso 2, paso 3, paso 4, paso 5 y que eso sea igual para todos, no.
porque precisamente como el comportamiento psicológico es individual, habrá que ver cómo responde cada persona a cada uno de los eventos del mundo y a partir de la persona se construye una, una solución para el problema. Bueno, vamos a continuar entonces. Esto son datos que yo extraje directamente desde brokers y desde una compañía de fondeo que compartió abiertamente estos datos. Y quiero que los leamos porque son datos que cuando yo los leí, eso fue hace como 4 meses que los leí, yo dije, wow, o sea, aquí hay muchas respuestas de lo que nosotros debemos hacer como traders, si queremos ser rentables, si queremos pasar una cuenta de fondeo y además de pasarla, mantenerla a lo largo del tiempo. Y es curioso porque cuando estaba preparando esta clase, desde hace una semana que la empecé a preparar, me metí ya a esos mismos lugares donde extraje esta información y ya la habían borrado. Yo creo que es porque en parte las empresas de fondeo ganan dinero, pues cuando los traders pierden la prueba de fondeo y tienen que volver a comprarla y volverla a comprar. Y como esto es información que para mí es tan valiosa, de hecho yo lo estoy aplicando ya mismo en mi prueba de fondeo, yo pienso que esa es quizá una de las razones por las que las borraron. Y también los brokers, sobre todo pues los brokers que, que no tienen como las mejores regulaciones. Pero bueno, continuemos. Entonces, vamos a leer la primera. El 60% de los traders no usa stop loss o lo reactualiza. Entonces, no ponen stop loss o el precio se va en dirección contraria donde ellos supusieron que iba a llegar el precio. Entonces van moviendo el stop loss, van moviendo el stop loss y estoy seguro que todos aquí lo hemos hecho. Tanto el más novato como el más experimentado alguna vez lo ha hecho. Siempre lo hemos hecho. El segundo, los traders que han cobrado más de cuatro veces, eso es de MyForex Funds, no arriesgan más de un 3% por día. Ve, mira, entonces esto es otra cosa curiosa. Los traders rentables tienen un cierto perfil de riesgo. O sea, esto es un negocio. Y así como esto es un negocio, hay mejores personas para este negocio. Así como, por ejemplo, para tener un negocio que busque vender, necesitamos una persona muy espontánea, que sepa convencer. Aquí necesitamos unos traders con un perfil de riesgo muy específico. Es que estos son datos que nos están dando, como les digo, brokers y compañías de fondeo. Entonces es muy importante que miremos que debemos de tener un perfil de riesgo muy específico. No arriesgamos más de un 3% por día. Y eso lo hacen los traders que han cobrado más de 4 veces. Miren esta otra. Los traders rentables están 4 o menos horas operando. Seguramente también muchos aquí, me incluyo, incluso hasta hace poquito, que no, mi sesión de operativa es de 8 a 12 en mi horario, pues, y no, almuerzo, a las 2 otra vez estoy viendo el gráfico, estoy viendo si hay más oportunidades, ¿y qué es lo que pasa? Pérdidas, pérdidas, pérdidas tras pérdidas, ¿por qué? Por no seguir precisamente estos consejos que, por así decirlo, nos están dando estas fuentes. Bueno, leamos la siguiente. Los traders más rentables, o sea, de todos los traders rentables que hay, los más rentables no dejan trades abiertos en la noche. Precisamente no los están monitoreando. Quizás sea por eso. Como no los están monitoreando, no pueden anticipar un movimiento en contra muy fuerte o sacar parciales, poner break-even, no sé. Lo que puede pasar, pero esto es otro dato importante. Otro dato importante. El 60% de los traders que mantienen operaciones los fines de semana pierden sus cuentas. Otra cosa importante y que se relaciona con la que acabamos de leer. La siguiente. Cuando el mercado es más volátil, los traders suelen modificar su riesgo medio. Entonces, digamos que nuestro riesgo en el último mes, en promedio, haya sido de un 3, digamos que somos este. Somos este trader que ha cobrado más de 4 veces, ojalá. Y estamos arriesgando un 3% por día. Esa es nuestra media. Y cuando el mercado es muy volátil, ¿qué es lo que empezamos a hacer? No usamos stop loss o lo reactualizamos, de manera que este 3% ya no va a ser un 3%. Va a terminar siendo un 4 o va a terminar siendo un 5. Y si nos toca un 5 en la prueba de fondeo diario, ya sabemos que perdemos la cuenta. Ahora lo siguiente. La mayor cantidad de personas que pierden las pruebas de fondeo no se toman su tiempo. O sea, muchachos, tenemos
dependiendo de la compañía, tenemos 30 días. En algunas ocasiones nos dan 30 días y otro poquitico más. Tenemos 30 días, no es necesario coger el trade de 1 a 10, que este lo voy a coger y si lo gano voy a pasar la prueba de fondeo, no. Tengamos presente que tenemos 30 días, de esos 30 días como 24, 23 son operables, tenemos 23 días para pasar el challenge, no nos vayamos a sobrearriesgar, que ya nos están dando pistas de qué de lo que arriesgan los traders rentables, ya nos están dando pistas. Entonces, ¿qué es lo que nosotros deberíamos hacer? Ceñirnos a esto. Eso es muy fácil decirlo. De hecho, cuando uno escucha a las personas que no estudian psicología, pues es normal que lo hagan porque precisamente no estudian psicología, hablar sobre la psicología del trading, ellos te dicen, tienes que ser disciplinado, tienes que tener un plan de trading, pero nunca nos dicen, bueno, pero ¿cómo? ¿Cómo soy disciplinado? Sí, contame cómo soy disciplinado o decime cómo tengo un plan de trading. Entonces, eso es lo que hacemos los psicólogos, hacer que las personas hagan cosas, que no las hagan, que las hagan de una manera diferente, que las hagan menos, que las hagan más. Bueno, entonces, de hecho, todo esto que les acabé de leer, todo esto es psicológico. Y la mayoría pierde por esto. O sea, la mayoría pierde por razones psicológicas. Obviamente, eso no quiere decir que no sea importante el análisis que se haga. Eso no quiere decir que no sea importante otro montón de variables que están en juego. Pero a fin de cuentas, esto, según esta información, lo que nos quiere decir es que esto es muy, muy, muy importante. Y como les digo, traders rentables también dicen lo principal, lo psicológico. Bueno, entonces vamos a empezar a mirar cuáles son uno de los posibles escenarios. No son todos, por eso vamos a tener más clases para mirar muchísimos más escenarios en los cuales la psicología se puede aplicar al trading. Como decía Gustavo en la presentación, uno de los temas claves de la psicología aplicada al trading son las emociones, ¿cierto? Sin embargo, no es el único. Son las emociones, por ejemplo, la personalidad podría ser otro, que también es importante. De hecho, pues acá como contando algo que es innecesario, pero ya empecé a contarlo. Mi trabajo de grado, pues mi tesis de grado va precisamente sobre esto, va sobre la personalidad y sobre el riesgo. Entonces, digamos que también conozco un poquitico a lo que nos enfrentamos ya más en materia más profunda, que es precisamente lo que estoy haciendo de mi tesis de trabajo de grado, bueno, lo que hice. Bueno, entonces vamos a hablar primero de las emociones. Como les decía, las emociones, y desde la psicología que yo me paro, que es una psicología científica, primeramente lo que necesitamos es identificar cuáles son las emociones y qué es lo que define que una cosa sea una emoción, que una cosa sea una emoción o que una cosa sea la personalidad o que otra cosa sea otra cosa, que no sea la emoción. Entonces, nosotros cuando vemos, por ejemplo, a nuestras mamás, por ejemplo, mi mamá me llegó a pegar cuando yo era niño. Mi mamá, en realidad, lo que ella hizo cuando me pegaba era que yo dejara de hacer cosas. Pero mi mamá no sabía nada de psicología. Ahí ya se me escucha solo una voz, ¿cierto? Sí, sí, se te Espero que escucha un sí. poquito de eco, pero ya está. Listo, ya, ya. Qué pena. Qué pena. Pero se entendieron lo que estaba diciendo antes. Sí, sí, tú sigue, tú sigue. Listo, bueno, entonces mi mamá me pegaba y ella no sabía que cuando me pegaba yo dejaba de hacer las cosas. Eso sencillamente porque mi abuela le dijo a mi mamá y mi mamá le dijo y se fue rotando toda la información hasta que todos sabemos que si de pronto un niño está haciendo algo que nosotros como papás no queremos que haga, le podemos dar un castigo, no necesariamente tiene que ser un golpe. Entonces eso digamos que sería psicología folclórica o psicología popular. Lo mismo pasa con las personas que hablan de psicología, que no saben de psicología, pero es normal. Eh, Hablan folclóricamente sobre la psicología, de que las emociones, de que el enojo, de que el no sé qué y el no sé cuántas, pero en realidad es muy difícil. O sea, yo cómo sé que en realidad tengo rabia o que tengo tristeza o que no estoy triste, sino que estoy deprimido. O sea, ¿cuál es la diferencia entre estar triste y estar deprimido? Bueno, entonces para eso les voy a mostrar y en esos espero que le pongan mucho cuidado para que ustedes empiecen a identificar las emociones, que eso es muy importante porque para tratar algo primero hay que identificar qué es lo que se tiene. Entonces,
Estas son una de las características de las emociones, están enumeradas del 1 al 12. No voy a entrar mucho a detalle, pues porque ya sería una clase que nos alargaríamos muchísimo, pero bueno. Entonces, como les decía, las emociones son un conjunto de reacciones frente a situaciones de determinadas características. Entonces, cuando estoy en una situación con una naturaleza de tal manera, con una dirección de tal manera, con una intensidad de tal manera y con un tiempo de tal manera, estoy en una situación, por ejemplo, que me puede ocasionar ansiedad. Y yo como respondo, entonces empiezo a sentir el corazón que me empieza a palpitar un poquito más rápido, empiezo que la respiración se empieza a exacerbar, empiezo a sudar, empiezo a sentir que no puedo controlar nada. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Identificar cuáles son esas situaciones o esas características que definen lo que es una emoción. Entonces, como les decía, una es la naturaleza del evento, ya luego les voy a decir exactamente qué es, lo vamos a hacer con los ejemplos, porque esto es algo muy teórico, pero para que ustedes me entiendan, la naturaleza del evento, la dirección, la intensidad, el tiempo, la probabilidad, la predictibilidad, el retraso, el control potencial, las condiciones motivacionales, la compatibilidad motivacional y el tipo de problema. Entonces, con esto nosotros podemos hacer unas características de las emociones que podemos experimentar a la hora que estamos haciendo trading y poder controlarlas, que es lo más importante, poder intervenir esas emociones. Listo. Entonces yo sabía que ustedes después de que yo les dijera eso, se me van a decir, yo no entiendo nada, venga, deme un ejemplo. Entonces les voy a dar un ejemplo. En muchas ocasiones, a mí me pasó, cuando perdí mi primera cuenta de fondeo, me sentí desilusionado. Eso que nosotros decimos, me siento desilusionado. Les cuento la experiencia. Estaba probando una herramienta de riesgo que me permitía arriesgar cierta cantidad de dólares, así mi stop loss fuera súper grande o súper pequeño, y me equivoqué y puse un cerito de más en el lotaje. Y claro, el precio se me fue en contra y ¡puf! Perdí. Entonces, ¿cómo podemos nosotros decir que está ahí en una situación que me podría a mí generar desilusión? Esas, por ejemplo, de pronto muchos se puedan sentir identificados y pueden decir, ve, yo también he tenido situaciones de desilusión en el trading, o incluso ni siquiera en el trading, en la vida general. Como les digo, esto no solamente es para el trading, eso es para toda la vida. Entonces, primero, es un evento que ya ocurrió, claro. Cuando vi que mi operación, yo recuerdo que eso fue un long en el euro dólar. Cuando mi operación se me fue en contra y se me quemó la cuenta y me llegó una notificación diciendo que había roto una regla, fue algo que ya había pasado. Entonces, un evento que ya ocurrió. Fue direccionado hacia el individuo, o sea, fue hacia mí, a mí fue el que se me afectó. Esa pérdida me afectó directamente a mí, porque también pueden ser cosas que afecten a las demás personas, claro. Y produce una condición motivacional negativa en comparación con la predicha. Ahí, vamos a ser claros. Entonces, yo tenía una condición motivacional positiva, o sea, yo sabía, bueno, creía que iba a pasar el challenge, que ese trade iba a ser un trade bueno, había hecho mi análisis y no. Fue un evento que ya ocurrió, fue hacia mí y que además de eso fue una condición motivacional negativa porque precisamente perdí la prueba en comparación de cómo yo me sentía antes de que pasara esa catástrofe, que era, no, esto se pasa. Entonces me siento desilusionado. Hasta ahí solamente estoy describiendo lo que es un tipo de emoción, como podría ser la desilusión, pero vuelvo y les digo, bueno, ¿yo cómo trato eso? O sea, yo ya sé que me puedo desilusionar, o yo ya sé que me puedo sentir ansioso, o ya sé que me puedo estresar, o que puedo tener miedo. Ahora, ¿cómo voy a tratar eso? Sobre todo el ejemplo del miedo y de la euforia son ejemplos que vamos a ver en las clases siguientes, que son ejemplos como muy prácticos y que nos pasan constantemente, pero digamos que también hay otros muy claves, como por ejemplo podría ser un modelo del desconcierto, o sea, cuando a nosotros nos puede dar el desconcierto cuando estamos haciendo trading. Entonces, un evento que es altamente predecible deja de ocurrir o ocurre de una manera diferente por razones ajenas a mí. O sea, eso es básicamente el trading. Es un evento que es altamente predecible. O sea, es predecible pues porque ya hemos hecho un análisis, suponiendo que hemos hecho un análisis, que hemos hecho un backtesting, que tenemos datos y que tenemos un montón de información de que nuestra estrategia es rentable. Pero sencillamente una semana puede ser
ya el precio no se está comportando como antes se estaba comportando. Y tuvimos una serie de rachas negativas. Entonces, deja de ocurrir el análisis que ya tenía previo o ocurre de una manera diferente por razones ajenas a mí. O sea, el trading siempre va a ser ajeno a nosotros, a menos de que seamos hedge funds o o que seamos un broker o que seamos unas ballenas. Por ahora siempre va a ser ajenos a nosotros. O que seamos un banco, pero bueno, después miramos a ver si podemos hacer uno. Y donde yo tenía poco control de su ocurrencia. Entonces, pongámonos en el ejemplo de una noticia. Yo no tengo control sobre una noticia. Yo no tengo control, por ejemplo, mañana que hay un fundamental muy fuerte. Yo ¿qué control voy a tener de eso? ¿Yo qué control voy a tener sobre la inflación? Ninguno. Entonces, yo estoy seguro que esto sí nos ha pasado a todos, absolutamente a todos. ¿Y qué es lo que pasa? Entonces, cuando pasa esto, ahí es cuando empezamos a dudar de la estrategia. Decimos, no, es que siempre estaba pasando y ya dejó de pasar. Yo creo que es que la estrategia ya no está funcionando. Entonces empezamos a buscar, darnos cuenta que es que sencillamente así es el trading y estoy sintiendo un desconcierto y el hecho de sentir un desconcierto se debe a que pasó precisamente esto. Pero el hecho de que yo tenga un desconcierto no va a ser que yo esté hurgando más estrategias, viendo videos en YouTube, leyendo libros de la estrategia mágica rentable que va a hacer que ganes todas las operaciones, pues porque eso no existe. Bueno, ahí estoy describiendo solamente otra emoción. Ahora, vamos a otro ejemplo. Este sí es mucho más frecuente y mucho más claro. Y este sí vamos a mirar cómo se podría tratar. Esos también hay muchas maneras de tratarlas. De, bueno, tengo desilusión o tengo desconcierto. ¿Qué puedo hacer con eso? Digamos que hasta cierto punto es inevitable, pues porque siempre vamos a sentir emociones, somos humanos, ¿cierto? Pero lo que sí podemos hacer es, uno, controlar las emociones después de sentirlas, o dos, controlar el ambiente, lo que les decía al inicio, los eventos, los objetos, lo que pasa en el mundo para que las cosas no me pasen. Entonces, acá tenemos otro ejemplo, que con este, como les digo, este sí tiene una manera de solucionarlo. Entonces, ansiedad, ¿cómo podría yo escribir la ansiedad? Es una situación que es altamente regular, o sea, la ansiedad es algo muy frecuente, que se dirige hacia cada uno de nosotros, que es motivacionalmente inconsistente, es decir, queremos una cosa y el resultado es una cosa completamente diferente y que tiene, esto lo puse en mayúscula precisamente con una intención. Ya vamos a mirar cuál es la intención. Y es que es una probabilidad incierta. En la ansiedad, siempre lo que pasa cuando sentimos ansiedad es cuando hay una probabilidad incierta y con un control de esa probabilidad muy reducido. O sea, básicamente, esto es otro ejemplo de lo que es el trading. En el trading, digamos que si, vamos a afirmarlo así hasta el momento. Ya luego vamos a mirar que no es tan así. Pero vamos a afirmar que en el trading la probabilidad siempre es incierta y que no tengo un control, no tengo un control. Vamos a decirlo de esa manera. Y luego, acá les digo lo que les anticipaba antes, y es que la magnitud de la respuesta ansiosa, o sea, qué tan ansioso me pongo, yo puedo disminuir eso. Luego de la manipulación de la incertidumbre y el grado del control. Para poder controlar algo, primero se debe medir. Entonces, bueno, yo sé que yo siento ansiedad cuando tengo una probabilidad incierta y cuando el control sobre esa probabilidad es reducido. Entonces, ¿yo qué es lo que puedo hacer? Bueno, tenés dos opciones. O cuando estás ansioso, encontrás técnicas para no sentirte ansioso, que hay muchas técnicas, después se las menciono. O la otra opción es, bueno, vamos a mirar cómo hago esto un poquito más cierto, con un poquito más de certeza, o cómo hago esto un poquito más controlable. Esas serían las dos opciones que tengo. Entonces, ¿a qué ejemplos dentro del trading le suena esto? Como les decía, esto sí nos pasa muchas veces. A fin de cuentas, el trading es un negocio de probabilidades, es verdad, pero nunca es una probabilidad del 100%. Pero, ¿qué es lo que pasa? Y aquí es donde vamos a darle más tela al asunto. Y como le digo, es una de las posibles soluciones que se pueden ofrecer en los casos, por ejemplo, de ansiedad. Entonces es el plan de trading y el backtesting. Entonces, ustedes me van a decir, y yo sé que de pronto muchos me lo van a decir porque yo también decía esto hace unos meses cuando empezaba. Ay, sí, yo ya sé que es importante, yo sé que
todas las personas dicen que tengo que hacer el plan de trading, que tengo que tener un buen backtesting. Yo sé que esto es importante y sé que es importante para controlar y tener algo de certeza, pero por más que lo intento, no soy capaz de tener mi plan de trading o de seguirlo. Y tampoco soy capaz de realizar backtesting. O sea, eso es lo que cualquier persona les diría. O sea, cualquier trader que puede ser rentable, pero que no sabe de psicología, porque no es psicólogo, como les digo, me va a decir, no, es que tienes que tener un plan de trading y un backtesting. Y entonces uno puede llegar a la conclusión, sí, yo sé que es importante, pero no sé cómo empezar. Es muy difícil para mí. Yo estaba en esa situación y lo que hice fue encontrar soluciones o estrategias que me permitieron precisamente tener un plan de trading y poder empezar a hacer un backtesting. Listo. Vamos a empezar de abajo para arriba. Esto es una de las cosas que a mí más me sirvió. De lo que más me sirvió a mí fue sociabilizarlo. ¿Qué es lo que pasó? Yo tengo un amigo con el cual yo hago trading, el cual nos ayudamos, hacemos análisis juntos, y lo que empecé a hacer fue que le envié mi plan de trading y le decía, ve, estoy haciendo backtesting, y le enviaba algunos screenshots, algunas capturas de las entradas que iba tomando en el backtesting. Nosotros sabemos, que ya nos han dicho mucho, que somos seres sociales, y nosotros cuando estamos frente a la presión social o frente a otra persona, nosotros respondemos de manera completamente diferente. Entonces, esta es una de las claves y es sociabilizarlo. Ojalá con una persona que sepa de trading. De hecho, yo en estos momentos lo que hago con mi novia, ella no sabe de trading, pero yo todos los días le muestro los resultados de la cuenta que estoy pasando. Y ella sabe mi plan de trading. Y ella sabe cuánto arriesgo yo por día, ella sabe cuánto arriesgo yo por trade, ella sabe cuántos son los trades máximos que puedo tomar en un día. Entonces ella mira mi histórico, mira mis operaciones y me dice, bien, pasaste tu plan de trading. ¿Por qué? Porque si sabemos que hay alguien que nos está observando y que nos puede decir, no, así no es, sabemos que lo podemos hacer menos. O sea, ¿qué es lo que pasa, por ejemplo, con los políticos cuando tienen supuestamente una rendición de cuentas y tienen que justificar en que se gastaron toda la plata? Es precisamente eso, tienen que sociabilizar y dar cuenta a las otras personas qué fue lo que ellos hicieron con el dinero o que, sí, qué fue lo que hicieron con el dinero, en qué lo invirtieron. Entonces, eso es lo que, una de las estrategias que yo les voy a compartir, es que busquen una persona, un conocido, un familiar que los apoye a ustedes en este camino tan difícil del trading, pero que no es imposible, a sociabilizar. Listo. Ahora vamos a empezar con la primera. Ahora sí, usualmente a todos, este sería el segundo tip o la segunda manera de cómo empezar entonces a tener un plan de trading y hacer un backtesting es la graduación de las tareas. ¿Qué es lo que pasa comúnmente? Cuando nosotros nos ponen tareas muy grandes, nosotros decimos, nah, qué mamera, yo no voy a hacer eso. No, prefiero hacer otras cosas. Eso me pasaba muchísimo, 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 hasta que obviamente empecé a estudiar psicología y empecé a aplicarlo en mi vida. Yo antes era súper obsesionado con los videojuegos. Me ponían una tarea, oiga, pues me pongo a jugar LOL, me INADC y juguemos. Y no. Entonces yo lo que hice fue, madre, yo tengo que dejar de ser así. ¿Qué puedo hacer? Bueno, sé que hay tareas, sé que tengo responsabilidades como todos, que las tengo que seguir. Bueno, ¿qué voy a hacer? Voy a descomponer mi tarea. Entonces, digamos que el ejemplo que les decía, lo que les decía ahorita de la tesis que estaba diciendo, yo puedo descomponer la tesis, por ejemplo, en subtítulos o en párrafos. Entonces ya mi objetivo no va a ser completar la tesis, sino escribir un párrafo. O, por ejemplo, a los que nos cuesta mucho leer. Eso puede ser un ejemplo también que nos puede servir. Entonces, mi objetivo no va a ser leerme un libro o leerme un capítulo o leerme un artículo, los que estamos leyendo libros de trading para aprender, sino que va a ser empezar a leerme 3 paginitas. No es poco, es lo justo. Apenas estás empezando, es lo normal. Entonces vas a empezar 3 páginas, luego el siguiente día no van a ser 3, sino que van a ser 4, luego van a ser 5, luego van a ser 6, hasta el punto en el que ya seas capaz de sentarte y en una sentada seas capaz de leer 30 páginas de corrido. Y esto funciona no solamente para la lectura, funciona para absolutamente cualquier tarea, cualquier responsabilidad. Si nosotros la logramos fragmentar, probabilizamos que la podamos hacer. Bueno, otra cosa que aquí es importante, que no la tengo anotada, es el refuerzo.
Así como el niño del ejemplo que les decía, bueno, el niño era yo, que mi mamá me pegaba para que dejara de hacer cosas, también nosotros hacemos cosas porque hacer esas cosas nos han facilitado ciertas recompensas. Entonces, por ejemplo, yo sé que cuando yo le digo a mi mamá, ay, ma, ¿sabes qué? Es que me está doliendo el estómago. Ella posiblemente vaya y me haga comida. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Voy a seguirle diciendo que me duele el estómago para que vaya y me haga comida. Eso puede ser cuestionable moralmente, bueno, sí, pero así somos. Entonces, hay muchas cosas, como por ejemplo la comida, que son reforzantes. Entonces refuerzan el hecho de que yo a mi mamá le diga, me duele la barriga, me duele la panza. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a identificar, vamos a tener una lista de nuestros reforzadores. Nosotros ya sabemos cuáles son las cosas que a nosotros nos gustan, ¿cierto? Entonces, siempre que nosotros cumplamos nuestras tareas, nos vamos a dar un reforzador. Por ejemplo, a mí me encanta muchísimo la cerveza. Y lo que yo hago es, compro cervezas para toda la semana, solo una cerveza. Y cuando termino mi jornada de trading, si cumplo a rajatabla mi plan de trading y no me salto nada, y mi novia, después de sociabilizarlo, me dice, lo hiciste bien, me tomo una cerveza. Si no, no me la tomo. ¿Por qué? Porque así sé que estoy reforzando mi comportamiento de ser disciplinado y seguir el plan de trading. Entonces ahí ya no es solamente es que tienes que ser disciplinado, ya les estoy diciendo cómo ustedes pueden llegar a ser disciplinados, que es un proceso, obviamente, pero es un proceso que se tiene que empezar. Y se empieza con cosas pequeñas, acá está escrito. Se empieza de lo pequeño para luego llegar a lo grande. Listo. Ya lo siguiente sería, luego de que nosotros ya tengamos, por ejemplo, nuestro plan de trading, que lo podemos hacer igualmente con este paso. El primer paso, podemos primero escribir, venga, voy a empezar solamente definiendo la sesión operativa de 8 a 10 de la mañana, por poner un ejemplo. Bien, bravo, empezaste. Es algo pequeño, sí, pero es lo justo, apenas estás empezando. Ya tienes una de las cosas principales de tu plan de trading y es la sesión operativa. Luego, ¿cuáles pares voy a operar? Eso será entonces tu tarea del segundo día. Muy bien, entonces ya vas con dos tareas. Luego vas a identificar con qué tipo de entrada o cuál es su estrategia. Entonces vas sumando cositas a tu plan de trading hasta que ya lo tienes completamente estructurado. Entonces, ese es un ejemplo de cómo empezar de lo pequeño a lo grande. Listo. Y ya luego, para que no nos quedemos siempre en lo mismo, ya tenemos el plan de trading. Primero vamos a escribir lo que vamos a hacer, ya tenemos nuestro plan de trading. Nuestro plan de trading primero escribimos lo que hacemos y ya luego, para afianzar todo el conocimiento que ya tenemos, ya no vamos a hacer primero escribir lo que haremos, sino que vamos a escribir lo que hicimos. Vamos a escribir lo que hicimos y lo vamos a comparar con el plan de trading que ya teníamos. Entonces, de esa manera nosotros nos vamos a asegurar que ya efectivamente estamos cumpliendo a rajatabla nuestro plan de trading. Esto también se lo recomiendo mucho a las personas que les cueste, por alguna razón, que como les digo, la psicología es algo individual. Para muchos puede ser fácil, a otros les puede costar mucho. Entonces, para eso hay muchas estrategias. Entonces, para las personas que les cuesta primero escribir las cosas antes de hacerlas, está esta lógica contraria, que es luego escribe lo que hiciste. Entonces, primero hacemos lo que hacemos, entro a tal hora al mercado y todo eso lo escribo. Eso puede tener algo en contra y es que me puedo sacar reglas cualquiera, o sea, no sé, puedo empezar a las 9 y no, pues es que no tienes que empezar a las 9 porque tu sesión es a las 8, pero bueno, pues es, como les digo, es de lo pequeño a lo grande, es mejor esto que no hacer nada. Listo. Entonces, y eso sería como una de las maneras en las que nosotros podríamos tratar esto que les decía al inicio, de lo incierto y lo del control. ¿Por qué? Porque cuando ya tengo un plan de trading, perdón, empiezo a tener más control, empiezo a tener más control de mi operativo, empiezo a tener más control incluso de mí mismo, empiezo a desarrollar la disciplina y ya les estoy dando algunas herramientas de cómo hacerlo. Además, con el backtesting, que es este ejemplo, que es lo que tenía acá escrito. Por ejemplo, con el backtesting, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a tener una probabilidad con certeza. Luego de que tengamos un backtesting, nosotros vamos a saber, bueno, en una muestra, por ejemplo, de 6 meses de operativa en backtesting, tengo que el 67% de los trades
se me fueron a take profit, por poner un ejemplo, y con un riesgo-beneficio de 2-1, por poner algún ejemplo. Entonces aquí ya tenemos que una probabilidad menos incierta. ¿Y qué es lo que pasa cuando tengo una probabilidad menos incierta? Tengo menos ansiedad. ¿Y qué es lo que pasa cuando tengo un plan de trading que empiezo a controlar todo? ¿Y qué pasa cuando empiezo a controlar todo? Tengo menos ansiedad. Entonces, es una manera muy lógica, muy coherente de tratar la ansiedad que nos puede ocasionar cuando estamos haciendo trading. Eso es para prevenirla. Ahora, ¿qué podemos hacer cuando ya tenemos ansiedad? Estamos en mitad de una operativa. Y puede pasar, puede que yo tenga mi backtesting, pueda que tenga mi plan de trading y igual me empiezo a sentir ansioso. Es completamente normal, es completamente entendible y a todos nos pasa. Incluso yo conozco traders experimentados que aún abren operaciones y se sienten un poquito atacados de la respiración, que no son capaces de respirar bien. Entonces, la ansiedad, eso se los dejo pues ya como algo más teórico para que lo entiendan. La ansiedad, en últimas, es una respuesta fisiológica de tu organismo a ciertas situaciones del mundo. Como es una respuesta fisiológica, se manifiesta, por ejemplo, con taquicardia, con sudoración, con piloerección, que es los pelitos, los vellos que tenemos se paran, y con muchas otras manifestaciones fisiológicas. ¿Cómo se controlan las manifestaciones fisiológicas? Lo principal es, por ejemplo, teniendo una respiración muy controlada. Entonces, también como recomendación, cuando nos sintamos ansiosos en medio de una operativa, nos sintamos ansiosos haciendo trading, antes de abrir la operación, si es que nos sentimos ansiosos antes de abrirla, vamos a tomarnos el tiempo de hacer unas respiraciones muy controladas, muy conscientes, siendo conscientes tanto del proceso de inspiración como el proceso de expiración del aire. Estoy seguro que cuando hagan eso se van a sentir muchísimo más tranquilos. Y lo mismo pasa si les da ansiedad, ya al justo cuando abren la operación, pueden hacer lo mismo, pueden estar un poquito más tranquilos y pueden controlar la respiración. ¿Por qué? Porque si controlan la respiración, disminuye la piloerección, además disminuye la sudoración y además disminuyen la frecuencia de los latidos cardíacos, que a fin de cuentas eso es estar ansioso. Entonces se sienten también menos ansiosos. Entonces aquí les ofrecí dos estrategias para tratar o para intervenir la ansiedad. Una, para prevenirla, que es la que yo más recomiendo, porque esto implica hacer un plan de trading y un backtesting y eso les sirve para su vida como traders y ser rentables. Y además este plan de trading se relaciona muchísimo con lo que les decía aquí en estas primeras diapositivas, esto de no usar stop loss o reactualizarlo, puro plan de trading. Los traders que han cobrado más de 4 veces no arriesgan más de un 3% por día, puro plan de trading, pura gestión de riesgo. Entonces, bueno, eso es lo que tenía pues como para presentarles el día de hoy. Ya la otra semana ya vamos a tratar un tema muy específico de una emoción muy específica que es muy recurrente. Eso no quiere decir que la ansiedad no sea recurrente, pero bueno, ya si de pronto alguno tiene alguna duda me puede decir, me puede escribir. De igual manera, yo sé que esto es un tema muy interesante y que ustedes van a seguir surgiendo dudas. Yo a las personas que están conectadas igual les voy a dejar mi número de contacto de WhatsApp, donde me pueden escribir sin ningún problema, me pueden preguntar, hey David, hey David, ¿qué me recomiendas para ciertas situaciones? Que mira, que es que estoy en una cuenta demo, yo voy a pasar a una real y me da miedo, me siento ansioso, me siento preocupado, ¿qué me recomiendas que pueda hacer? ¿Qué estrategias podría afrontar? Lo hago sin ningún problema. Entonces, después les paso el contacto y por ahora, pues